en este ejercicio, esta ecuación, vamos a hacer un estudio de la ecuación para poder graficarlo. Punto de corte, máximo y mínimo relativo, si hay absoluto, y vamos a graficarlo. Vamos a hacerlo más breve para poder graficar esta función. Observen que tenemos en este caso de x igual a 2 raíz cúbica de x a la 5 más 5 raíz cúbica de x al cuadrado. No se asuste, se puede resolver. Vamos a primero a ponerlo en forma de potencia. 2 por x a la 5 tercios más 5 a la x tercio. ¿Ok? Nos piden, antes que nada, buscar cuáles son los valores que anulan esa. El primer valor que anula, o sea, que anula esa función, o sea, que donde la curva toca el eje x, es x igual a 0. En este caso, nos piden A corte con el eje x. Sabemos que eje de 0 es 2 por 0 a la 5 tercios más 5 por 0 a la 2 tercios. El 0 es el origen, por el origen va a tocar la curva. Por lo tanto, primer punto es punto 0, 0. El origen corta en el origen o llega en el origen. Ok, para poder buscar otro punto, ponemos la función p de x igual, observen, y sacamos factor común x 2 tercios, tenemos que x 2 tercios por 2 x a la 3 tercios más 5. ¿Ok? Por lo tanto, 3 entre 3 es 1, nos queda que de x es igual a x a la 2 tercios por 2x más 5. O sea que el próximo punto de corte de la curva, el otro corte será para 2x más 5 igual a 0. Esto implica que x es igual a menos 5 medio es igual a menos 2,5. O sea que hay un punto en menos 5 medio, la curva corta el eje x. Ya van dos puntos, el origen y x menos 5 medio. Ok, vamos ahora, para estudiar los máximos y mínimos, a derivar la función. La parte B, la pregunta B nos dice que si nos piden la parte B, máximos y mínimos, tenemos que derivar. La derivada de esta función, por razones de espacio, vamos a ponerla, es igual a 10 tercios por x más 1 entre raíz cúbica de x, de la derivada de este señor. Lo podemos fácilmente obtener por tabla, por aplicando las propiedades de derivación de una potencia. Ok, tenemos la derivada de la función. Ahora, se observa que para x igual a 1, se anula la derivada. Por lo tanto, para x igual a menos 1, perdón, se anula la derivada. Por lo tanto,
se anula la derivada. Por lo tanto, en x igual a menos 1, vamos a ver cuánto vale la t de menos 1 para hallar ese punto. 2 raíz cúbica de menos 1 a la 5 más 5 raíz cúbica de menos 1 al cuadrado. Y señores, tenemos menos 2 aquí porque raíz cúbica de menos 1 a la 5 es menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Por tanto, en el punto tenemos que llevarle 3 cuando x es igual a menos 1. En este punto hay un punto crítico. Hay un punto crítico en menos 1, 3. Ya que para x igual a menos 1, la primera derivada se me anula. Hay un punto crítico. ¿Ok? Bien. Ahora, para x igual a 0, no está definida la derivada. Como no está definida la derivada para x igual a 0, significa de que hay un pico. Para x igual a 0, hay un pico. ¿Cuánto vale g de 0? G de 0 vale 0 porque es 2 por 0 más 5 por 0. O sea, en el punto 0, 0 hay un pico. ¿Qué significa un pico? Que por ese punto van a pasar miles de líneas rectas de tangentes, infinita cantidad de tangentes. Hay un pico en 0, 0. No está definida la derivada en ese punto. Pueden pasar millones de tangentes por ahí. Bien. Vamos a ver creciente y no creciente. Ok. Ya con esto ya sabemos perfectamente, con estos 3 puntos, cómo es la curva. Ya creo que ya podemos graficarla. Grafiquemos la curva, por supuesto. Tenemos punto de corte, observen. 1, 2, 3. La curva corta menos 2,5. Hay un punto crítico en menos 1. 1, 2, 3. Vamos a ponerla por razones de espacio más abajo, la curva. Más abajo. Observen que en menos 2,5 la curva toca. En menos 1, 3, x menos 1, y 3, hay un punto crítico. Y hay un pico en el punto 0, 0. Por lo tanto, la curva hace esto. Observen cómo hace la curva. Ok, pues ya tenemos que la curva podemos utilizar. Y aquí hay un pico. ¿Qué significa? Que la curva hace la curva en el origen hay un pico donde x1 igual a 7. Para x igual a 1,
y igual a 7. Significa de que la curva hace esto. Un pico. Por aquí pueden pasar por este pico cualquier cantidad de tangente. ¿Ok? Podemos también comprobar de que este señor es decreciente. Si nosotros agarramos -2, nosotros obtenemos la función de -2, la primera derivada, que es un valor entre 2,5 y -1. Este g -2 nos va a dar un valor aproximado de -2,08 aproximadamente. Un valor aproximado de menos de aquí, 2 y 1 a 3 entre raíz cuadrada de 2. Si tomamos g de prima de 2 en este punto, nos va a dar 2,64. Usted ve que si nosotros obtenemos la primera derivada y calculamos el valor de la primera derivada para x igual a -2, esto nos va a dar 2,64. Significa de que del punto x menos 2,5 a x1, si es positivo, al ser la primera derivada evaluada en el punto x menos 2 positivo, significa de que la curva entre menos 2,5 entre menos 2,5 y x igual a -1 crece. Igualmente podemos comprobar, si tomamos por ejemplo -1/2, que el valor de la primera derivada para x igual a -1/2 va a dar negativa, porque la curva decrece desde el punto -1,3 hasta el punto pico. Este señor que tenemos aquí es un punto pico. Si tomamos el valor de la primera derivada para x igual a 1, nos va a dar también que va a ser positivo. Solamente nos queda, va a ser positiva. Solamente nos queda dibujar dos puntos más para la gráfica, y la gráfica esta baja aquí, sigue bajando, mientras que aquí sube. En este caso, calculé que x igual a 1, para x igual a 1, después del origen, la curva violentamente sube, y para x igual a 1, no es y, sino g. Y igual a g de x, también se puede poner el eje y vale 7. De esta manera, señores, podemos calcular nosotros cuando una parte de la curva crece, decrece, y a partir de los puntos críticos y de los puntos de cortes, y evaluando el valor de la primera derivada, si es creciente o si es decreciente. A partir de ahí podemos fácilmente poder graficar la curva por parte, porque no nos interesa nada más son los puntos críticos, no más todavía aquella parte de la curva que tiende hacia más infinito o hacia menos infinito para la variable dependiente. Esto es una forma resumida de cómo se obtiene, se grafica una curva, un estudio de la curva. De una curva de esta característica. Más adelante estudiaremos otras más sencillas, más complicadas, para que tengamos una idea precisa de cómo se debe graficar. En este caso, por razones de espacio, fui muy simple, porque no se justifica que tarde 20, 25, 30 minutos en graficar una curva, aunque no es una curva muy sencilla, como lo podemos ver, pero es una forma muy resumida de explicar de cómo se
de cómo se puede graficar. Hasta el próximo video.